Hermanos queridos, nuevamente nos encontramos para meditar la palabra de Jesús en el Evangelio o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas. Hoy nos toca un tema muy importante sobre la vida de las primeras comunidades. Vamos a tomarlo con calma. Quién sabe, vamos a dedicar dos días sobre el mismo tema, para darle importancia que merece. Los ministerios en la iglesia. La iglesia es una comunidad de servidores. Esto lo decimos muchas veces, pero hay que meditarlo, pensarlo, corregirlo. Comenzamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesús, que nos guía y nos acompaña por medio del Espíritu, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bueno, en este 10º encuentro de nuestras meditaciones, nos preguntamos, ¿por qué los cristianos de los primeros tiempos eran tan activos, tan entusiastas, así como lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y por consiguiente, ¿cómo pudieron expandirse? ¿Cómo pudo la iglesia en el primer tiempo llegar tan rápidamente, en pocos años, al mundo, a todos los pueblos? Acá hay algo muy importante, por eso les decía antes que es importantísimo que nosotros nos demos el tiempo para pensar. Y eso nos ayuda a renovar nuestra iglesia, que en poca palabra es una comunidad, es una iglesia más bien de persona pasiva. Pasiva no porque no sean cristianos, sino porque le falta este entusiasmo y falta la toma de conciencia de la importancia de cada uno. Cada uno de nosotros debe ser un ministro. Bueno, después vamos a explicar. Bueno, todo eso depende ciertamente de la historia. La historia de la iglesia fue con mucho alto y bajo, ¿no? Y eso, teniendo tiempo, se podría explicarlo bien. Una iglesia que se encerró en sí misma. ¿Por qué? Se encerró porque eliminó lo que era, al contrario, el entusiasmo de los laicos de aquel tiempo. La iglesia nunca fue lo que es ahora. Es decir, una iglesia piramidal, jerárquica, donde todo esperamos del Papa, esperamos de los obispos, esperamos de los curas. Y por eso que hemos quedado, como decíamos, en una actitud muy pasiva. Entonces nos preguntamos, veniendo a nosotros, ¿cómo era la vida de los primeros cristianos? ¿Cómo era la organización interna de las iglesias? Vamos intentando una explicación. Hay que leer San Pablo, que viene mucho antes que Lucas, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde él, como maestro, como persona profundamente convencida de lo que vivía, de lo que había hecho, propone una iglesia donde cada uno de los cristianos, de los bautizados, sea un servidor, sea un ministro. ¿Qué significa ministro? Me acuerdo de una charla que yo estaba dando en un pueblo, y yo hablaba de ministro, y me parecía que era, sí, está escrito en el Evangelio. En un cierto momento una señora levanta la mano y dice, pero nosotros no podemos ser ministros. Claro, ¿qué entendé? Le dije por ministro. Entonces me explicó que entendía lo que era para la sociedad de hoy. Ministro de Economía, ministro
ministro del Interior, ahí viene el primer error que tenemos nosotros. Es decir, no nos sentimos ministros. ¿Qué es ministro? Como lo dijo Jesús, servidores. Servidores. Lucas, en el capítulo 17, versículo 10 de su Evangelio, dice que todos somos servidores. Y tenemos que decir, después que hicimos todo lo que teníamos que hacer, somos simplemente servidores. Esta es la imagen fundamental de las primeras comunidades. El bautizado era un servidor, adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, de diferente manera. Cosas aplicando a nosotros hoy que hemos perdido. No nos sentimos servidores. Entonces, como servidores, cada uno tenía, como dice Pablo, en el capítulo 12 a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice, cada uno recibió dones espirituales. Él los llama dones espirituales. Hoy se usa también la palabra carisma, pero es griego eso, es un poquito difícil. De todas formas, lo que Pablo entendía y que Lucas lo tiene presente porque es discípulo de Pablo, son diferentes dones del mismo Espíritu. A cada uno el Señor, el Espíritu, da la capacidad de ejercer actividades diferentes al servicio, dice acá, del bien común. Pues claro que eso no hay, pero todavía no lo hemos entendido. Entonces, cada bautizado entraba en la comunidad con esta formación, con estos regalos que Dios le hacía. Tenía que buscarlo, tenía que ver según las capacidades que tenía, según los gustos que tenía. Bueno, y eso era el don del Espíritu. Pero este don del Espíritu no era para enaltecerse, era para ponerse al servicio de la comunidad. De manera que eran comunidades servidores. Por eso que después surgía también conflicto adentro de la comunidad entre toda esta gente que servía, ¿no? Pero esto es cuestión de organización, después en los detalles. Entonces, el primer punto que tenemos que tener presente es que cada cristiano tiene que volver a descubrir sus capacidades que Dios le regaló, que reconoce que es un don de Dios, para ponerlo al servicio del bien común de la comunidad. Eso era lo que daba fuerza a la organización. Por supuesto, ya lo hemos explicado, no eran comunidades grandes, un número muy grande, pero eran comunidades activas, porque lo que lo reunía era Jesús resucitado y la fuerza del Espíritu Santo que movía, según los diferentes dones, a cada uno para que pudiera ejercer este servicio. Esto es una cosa extraordinaria que eso tendríamos que recuperarlo. Yo creo que aquí está la renovación de la iglesia. Si la iglesia quiere renovarse hoy, tiene que tomar como modelo la vida de los primeros cristianos. Según los criterios de hoy, según las situaciones de hoy, no tenemos que repetir de memoria lo que hacían ellos, pero el espíritu, eso sí. Entonces, si nosotros seguimos en esta reflexión, tenemos que tener presente la característica de estos servicios, de estos ministerios, de estos dones. Primero, son dones que vienen de Dios, que vienen del Espíritu. Esto es lo que da fuerza, lo que da siempre energía.
al servidor. Es aquel que dice, bueno, pero yo no trabajo para mí, el Señor me llama. Aquí viene el tema del llamado, que repito siempre, nosotros decimos, ver, el cura fue llamado, el obispo fue llamado. No, todo cristiano es llamado a vivir en una comunidad este espíritu, este don del servicio. Entonces se puede pedir también, se puede pedir que surja en la comunidad servidores de los jóvenes, supongamos, que surja en la comunidad servidores de los enfermos y tantos otros, porque siendo un don de Dios, es Dios que llama, es Dios que invita. Ya le dije, es un servicio, por lo tanto hace falta tener una disponibilidad. El servicio en oposición al poder. Puede surgir también que entre nosotros, porque el temperamento, el carácter, los defectos los tenemos siempre a flor de piel, tenemos que estar atentos, nunca caer en esta actitud del poder, que yo soy más que otro. Es un peligro, lo decimos no porque sea una realidad, pero que puede ser siempre una tentación. Y otro aspecto es participación activa en la comunidad. Hoy en día, bueno, está el cura, está el grupo que va más a la misa y ya que arreglen ellos. Se dan cuenta cómo se empobrece la comunidad, porque falta la puerta, el aporte de uno, del otro. Hay una reunión, hay una asamblea, hay una invitación a participar y no, bueno, que vayan. Y somos siempre 8, 10, cuando mucho 15. Y los demás no son cristianos, no son servidores de la comunidad. Al principio, bueno, voy aprendiendo porque hay que aprender cosas, ¿no? Pero digo, esto sentir que yo tengo que ser en la comunidad participativo y junto a esto responsable. Tengo que hacerme cargo de la comunidad. Entonces, si hay cosas que no funcionan, señalarlo. Siempre con caridad, siempre con atención, porque nosotros no tenemos la última palabra. Lo señalamos, lo hacemos llegar, compartimos. Bueno, no es necesario que se haga siempre mi idea, lo que yo digo, lo que yo opino. Estamos hablando, ¿no? Entonces, participativo y responsable. Participativo y responsable son dos características fundamentales. Participar, ser activo, ser persona que aporta, y responsable. Cuando asumo una tarea, pienso en cuanto pueda, como pueda, pero la generosidad, no dice yo no sé nada, la generosidad nos lleva a compartir, a participar, a luchar juntos, a caminar juntos. Y eso es lo que hacía la comunidad. No todos opinaban igual. Como un ejemplo, que ya lo hemos leído, me voy a hacer referencia, surge el problema de la viuda de los paganos, de los helenistas, que era cristiano, pero que venía del paganismo. Entonces se reúnen, conversan. Bueno, a ver, ¿quién lo puede hacer? Al principio asumen los apóstoles, después los apóstoles dicen, pero nosotros no podemos. Entonces eligen lo que llamamos los diáconos. Después, el problema es que nosotros hemos sacralizado todo. Hemos sacralizado, hemos un sacramento de acá, sacramento de allá, y no es así. De por sí el bautismo es el gran sacramento que nos hace iglesia, que nos hace servidores en la iglesia. Vio cómo hay una unidad profunda. Pero esta cosa la hablamos, pero la hablamos separado del bautismo. Siempre tenemos que hacer referencia a nuestro bautismo, porque es ahí que hemos nacido a la vida cristiana, porque el Espíritu Santo entró en nosotros y ahí nos dio la gracia de ser parte de Jesús. Pero también este Espíritu Santo nos forma comunidad. Somos comunidad, no somos extraños. Bueno, ¿y qué hace este servicio?
este ministro busca de dar respuesta a situaciones de la comunidad y de la comunidad hacia afuera también. Entonces no es que tenemos que inventar los ministerios. Hay ministerios que surgen de la realidad. A nuestra comunidad, ¿qué le falta? Y falta personas, supongamos, que hoy en día que estudien cómo poder entrar en los medios de comunicación. De esto antes ni se hablaba, ni se conversaba, ni sabíamos que teníamos que... Bueno, pero ahora es una exigencia. Como otra cosa, hay cosas que ya hacemos, la liturgia. Cuando nosotros venimos a la misa, hay personas que se preparan y que nos ayudan. Los enfermos, es una tarea. La parte administrativa de la comunidad. San Lorenzo, el mártir San Lorenzo, era justamente el que administraba los bienes del Papa de aquel momento, ¿no? Y tantos otros ministerios que van a salir. Por ejemplo, el ministerio de la familia, pareja, matrimonio, que dice, ¿qué podemos hacer por la familia de nuestro barrio? Nosotros no tenemos nada. ¿Vio cómo es? Cuando hay un grupo de gente que piensa, cuando hay un grupo de gente que pide luz al Espíritu Santo, vamos a lograr muchas cosas. Por eso es una comunidad participativa y responsable. Y trabajamos juntos, cada uno en su ámbito, en su función, en su servicio. Tengamos presente, no lo olvidemos, que es un servicio. Si perdemos de vista eso, entra el poder. ¿Qué es lo que pasó en la historia de la iglesia? Ustedes preguntarán, ¿cuánto tiempo duró esta comunidad? Y hasta el 325, antes que Constantino entregara mitad del imperio a la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? Que entró en la iglesia, podemos decir, la característica del imperio. Cuando decimos que, por ejemplo, Pedro ni sabía que era papa, y no lo sabía. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Pedro, ¿qué era? Era solamente un punto de referencia. Era alguien que iba, recorría, pero no tenía decreto, no tenía Estado del Vaticano. ¿Cuándo surgió eso? Cuando Constantino, para arreglar el imperio romano, que ya estaba viniendo abajo, se estaba destruyendo, dividió el imperio de Occidente y de Oriente. De Occidente con capital a Roma. Y lo dio en mano ¿a quién? A la iglesia, que era la institución más seria, que quién sabe, él pensaba que podía. Pero con todo eso, le metió encima todo el poder. Pero los primeros 300 años, 250 que sea, la iglesia vivía este tipo de iglesia como ministerio, servicio y con este espíritu de participación. Después se perdió todo, porque ahí surgió la iglesia piramidal. Y Constantino fue inteligente también, porque el occidente tenía otra cultura y el oriente puso como capital Constantinopla, pero ahí ya con otra tradición. Siempre la iglesia, pero con tradiciones diferentes. Tendría que decirle mucho de la historia de la iglesia, porque nosotros pensamos que los primeros cristianos estaban organizados como hoy: papa, obispo, cura, diácono, estos son los que mandan. Y eso tiró abajo tanto esta iglesia de Jesús, que si viniera Jesús hoy, no sé lo que haría, permítanme que me desahogue un poco, porque la verdad, nada que ver con la pequeña comunidad de donde se ayudaba entre
entre ellos, que compartían, y cada uno tenía su servicio. Por supuesto, lo voy a decir de nuevo, que no era difícil compaginar a cada persona, ¿no? Cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestro estilo. Pero ¿qué sucede hoy? Ya termino, porque capaz que se me fue el tiempo hoy, ¿no? ¿Qué sucede acá? Que, bueno, yo participo de una comunidad. Después tengo una desaveniencia con el padre, supongamos, con el cura de turno. Entonces dice, yo no voy más. ¿Cómo no voy más? En lugar de ir, charlar, conversar, ponerse de acuerdo, ver cómo es posible poner la cosa, nos borramos, como decimos. Y así la iglesia no va adelante. Porque después vamos por un lado, vamos por el otro, vamos por arriba, vamos por abajo. Y eso no es la forma de ser iglesia. La iglesia es una comunidad llamada por Jesús, embebida, decía Pablo VI, del Espíritu Santo como una esponja, ¿vio? Embebida de agua. Y Pablo VI tomó esta imagen de la iglesia como embebida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que nos encamina, que nos manda, que nos guía y que nos orienta. Vaya leyendo entonces, lo repito, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que es la base. Después Lucas, al presentar la iglesia de su tiempo, le propone el mismo ideal, le propone el mismo proyecto de iglesia servidora. Queridos hermanos, hoy hemos charlado bastante, ¿no? Pero mañana seguiremos sobre el mismo tema. Vamos a volver sobre el mismo tema, porque quiero que lo entendamos. Y ahí se va a renovar la iglesia. Hasta mañana, si Dios quiere.